Saludos, amigas, amigos que siguen a la Caja de Pandora. Bienvenidos a esta cuarta transmisión del programa Miércoles de Hermetismo, en donde nos proponemos recorrer las diferentes temáticas que engloban el mundo del hermetismo, como es el caso de la astrología, el tarot, la numerología y, también temas que vamos a tocar, que tienen que ver con un poco más con el... Y aquí hay muchos temas interesantes para abordar durante estos programas. El día de hoy traigo una temática pero muy interesante. Quien les transmite desde Caracas, Venezuela, para la Caja de Pandora, Juan Carlos Pons López, este servidor. Estamos entonces ya en inicio del programa, ¿no? La temática es mucho más que interesante. Yo diría que es vital que entendamos, que terminemos este programa de hoy entendiendo bien este tema, ¿no? Vital para todos, ¿no? Voy a hacer primero una introducción, ¿no? Como seguramente ustedes saben, durante muchos siglos, la astrología ha sido vista solamente como un mero oráculo para predecir el futuro, el destino, ¿no? Sin embargo, de acuerdo con las enseñanzas originarias de las culturas iniciáticas de este planeta, pues resulta que el hombre es el creador de su propia realidad. Y entonces, claro, esto nos ubica frente a una pregunta fundamental y que establece una dialéctica de la cual esperemos salir de esta dialéctica o romper la dialéctica, que es destino o libre albedrío, ¿no? A ver, esto es una pregunta muy fundamental, bastante fundamental, y de hecho hago el programa porque esta misma pregunta me surgió a mí hace algunos 3 años más o menos, o 2, ¿no? Y en base que yo ya la recorrí, pues te puedo dar mi punto de vista. Antes de iniciar el programa, por supuesto, saludar a quienes están en vivo. Saludos, Gabriel. Saludos, Dice. Bueno, ya son tardes, aquí todavía son mañanas. Karina, saludos. Jack Simon, saludos también. Muy bien. Jack comienza ya directamente poniendo una pregunta. Precisamente ese es el sentido del programa, responder a tu pregunta, Jack. Si nos influencian los planetas, entonces ¿existe el libre albedrío o no? Ese es el tema del cual no se puede dar una respuesta simplista. Es decir, esto tiene que quedar claro. No esperaremos una respuesta simplista, por lo que se requiere desarrollar el tema un poco más, ¿no? De cualquier manera, vamos a dejar, por supuesto, porque entiendo que este programa se hace solo con las preguntas de ustedes, ¿no? Pero sí quiero, como director del programa, darle una secuencia, un orden lógico a las explicaciones, ¿no? Muy bien, entonces dijimos que se presenta una dialéctica allí, destino o libre albedrío. Vamos a hablar primero de qué es el libre albedrío y qué es el destino, porque a menos que no tengamos claro estos puntos, pues las opiniones se van a quedar en imaginarios únicamente. Libre albedrío, a ver, ¿cuál es la visión que se tiene del hombre, del ser humano, desde las culturas originarias de este planeta, desde esas culturas iniciáticas, de lo que opinaban los mayas, lo que opinaban los incas, lo que opinaban los budistas, los egipcios, los caldeos, o sea, todas las antiguas culturas coincidían en una misma cuestión, ¿no? Una máquina biológica
que como máquina está programada o está diseñada con ciertas programaciones que vienen en su ADN, ¿no? La biología, ¿no? Desde este punto de vista, viéndolo así, pues pudiera parecer que no tenemos uso de libre albedrío, porque claro, si somos una máquina biológica y ya tenemos algunos programas, ¿no? Entonces, bien, el tema va de lo siguiente. A pesar de que nosotros tenemos programaciones automáticas, de las cuales ya hablé en el programa pasado, ¿se acuerdan? El de la luna y los automatismos subconscientes, ¿no? Y cómo el signo de la luna influye en aquello que es automático en ti desde el subconsciente, y otros tipos de automatismos, ¿no? A la hora de ejercer tu voluntad, automatismos a la hora de ser, simplemente, automatismos a la hora de enfocar el tema amoroso, automatismos a la hora de enfocar el crecimiento. Hay muchos tipos de automatismos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la propuesta de estas culturas antiguas? Que si bien el hombre está conformado por una serie de programas, uno puede desarrollar toda una serie de metodologías y de conocimientos que te permite trascender esa máquina biológica que tienes dentro tuyo. Es decir, que llamamos el ego, que llamamos el yo, sobre el cual, por cierto, si quieren leerlo, tengo un interesante artículo que hice sobre el ego y el yo, que está tanto en mi blog personal, ¿no?, como en la página web, en los artículos de Tu Propio Camino. Pueden leer el tema, lo que hablo acerca del ego y el yo y los automatismos, ¿no? Pero más allá de eso, las enseñanzas originarias te ubican que si bien tú eres un conjunto de programas, tú tienes la posibilidad de trascenderlos y te ofrecen metodologías para lograr este recorrido. Claro, metodologías no son fórmulas mágicas. Requieren de un conocimiento interior, de un camino interior, de un desarrollo personal, de tener paciencia, porque no es un camino para, ya en un mes resolví todos mis automatismos, no es tan sencillo. Ojalá te pudiera dar una solución mágica, pero en realidad esta es la solución mágica, solamente que lo que entiendes por magia quizás sea otra cosa, ¿no? Una vez que entendemos entonces que el hombre tiene todos estos automatismos, pero que la enseñanza te permite ubicar recorrido y mediante una serie de metodologías, de gráficos, de herramientas, pues, trascender la máquina biológica que... Entonces, claro, desde este punto de vista es que podemos decir que es el libre albedrío. El libre albedrío no es decir, es que a mí me gusta esa chica, y entonces me voy a casar con ella porque tengo el libre albedrío de casarte con ella. Entonces yo te preguntaría, ¿quién es el que ha escogido por ti? Me gusta esta chica. ¿Es un automatismo o eres tú el que lo está definiendo? Y esta es la parte del recorrido que es difícil porque implica toda una serie de crecimiento, implica toda una serie de profundizar en desde dónde hago lo que hago, cuál es la verdadera razón, cuál es el origen, cuál es el punto neurálgico central de la elección, desde dónde la estoy haciendo. Entonces es ahí donde tú te das cuenta de si eso es un automatismo o no. Entonces cuando hablamos de libre albedrío debe quedar claro esto. El libre albedrío es ejercer aquello que el ser quiere, no aquello que quiere el yo, el ego. Y diferenciar estas dos cosas implica un recorrido y un camino que tienes que hacerlo de conocimiento y de crecimiento personal. Pregunta justamente, ¿el libre albedrío en verdad existe? Bueno, de esto estamos hablando. ¿Qué está el libre albedrío? Es decir, el libre albedrío es hacer
lo que el sujeto en ti, lo que el ser en ti desea, no lo que desea el ego o el yo. Las dos cosas pues requieren de un camino de autoconocimiento, de crecimiento personal. Por supuesto, la astrología juega un papel fundamental, igual que, por ejemplo, la numerología o inclusive todo lo que podemos averiguar a través de las lecturas de tarot, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Vamos a hablar entonces del destino. Ya hablamos un poco de qué sentido tiene el libre albedrío. El destino, entonces. Igual que cuando tú estás frente a tu computadora, ¿no? En un programa de la computadora, por ejemplo, en Word, en YouTube, en cualquier cosa, tú ya sabes lo que va a ocurrir. Si tú haces doble clic en un programa, tú ya sabes cuál es la respuesta esperada, qué es lo que ese programa va a activar. Puede ser que el programa tenga virus, puede ser que el programa no ejecute correctamente, pero tú ya sabes con un 99% de fiabilidad, es decir, eso ya está, porque ya, ¿no? Entonces, el tema aquí, digo que estoy chequeando los asuntos técnicos primero. Ajá. Ok, entonces el asunto aquí es que destino se entendería como aquello programado en ti, ¿no? Y que como es un programa, funcione dentro de unos determinados... entonces, desde ese punto de vista es que se entiende lo que es el destino. Es decir, si yo tengo programado dentro de mí, desde lo astrológico, por ejemplo, tengo a Saturno en el signo de Cáncer, entonces, bueno, tengo programado que, por ejemplo, si mi familia tenía un trabajo, un negocio, una responsabilidad que cumplir, posiblemente yo me identifique ese patrón familiar y posiblemente mi destino sea terminar a cargo de la empresa familiar. Tiene sentido como una programación del ser. Menciono que yo desde mi PC estoy observando que de vez en cuando la transmisión desde YouTube se me corta el vídeo, pero por un instante, y aparece el icono de la caja de Pandora. Entonces, bueno, agradezco si alguien confirma si está viendo. Entonces, desde ese punto de vista, retomamos el destino y aquello que ya está programado en ti mediante esas programaciones. ¿No? En ese concepto de destino está muy mezclado todo lo que es el paradigma de la religión, por ejemplo, o el paradigma inclusive de las enseñanzas espirituales. Estoy hablando de enseñanzas espirituales como por ejemplo las que vienen del Oriente. Del Oriente, el budismo, el taoísmo, etc. Entonces, es que nosotros podemos hablar cuál es el destino. Es decir, el destino sería no más que la ejecución de esos programas automáticos, que hay muchas maneras de develar cuáles son esos programas. Entre ellos, tiene que ver un poco, o allí podemos develarlos o encontrarlos tanto a través de estas herramientas como astrología, como numerología, como tarot, pero también hay otras herramientas, como es el caso, por ejemplo, yo conozco como constelaciones familiares, ese tipo de cuestiones que permiten programas, ¿no? Ahora bien, dentro del mapa astrológico, por supuesto, la mayoría de lo que vemos allí, ¿no?, son los destinos, son las programaciones automáticas, pero esa nos muestra en dónde está la solución del problema. Un problema general
sin generar la solución del problema, porque es una dialéctica. En un mundo de la materia, en un mundo dual, ¿no? Independientemente de que muchos estemos dirigiéndonos hacia romper con esa dualidad o trascenderla, y el problema y la solución vienen dadas en la misma cuestión siempre. De hecho, tengo varios ejemplos donde yo he aplicado eso en mi vida práctica, que tengo un problema y cuando nombro cuál es el problema, dentro de lo que nombro está la solución ya. O sea, está el bloqueo del problema. Pero bueno, esto ya sería más allá del programa de hoy y esto lo haré en un próximo programa. Sin embargo, por ejemplo, en una carta astrológica, se habla mucho del destino y de la misión de vida cuando tú ves la posición donde están los nodos lunares, el nodo lunar sur, el nodo lunar norte. Eso no se refiere a un destino inexorable, se refiere hacia dónde debes dirigir ese destino, no el destino, sino el hacia dónde tienes que dirigirlo, ¿no? Entonces, más allá de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, el mismo mapa astrológico te puede indicar las fallas que te permiten a ti, una vez que las ubicas, conseguir lo que quieres. En ese sentido, una astrología iniciática, o sea, una astrología no una predicción, porque hacer una predicción, ¿no? Implicaría asumir que, bueno, que tú eres una máquina biológica, que no estás consciente que eres una máquina biológica y por lo tanto vas a repetir los programas. Es decir, hacerle una predicción a alguien implica subestimación de esa persona. Cuando uno hace una predicción, tú le dijeras a la persona, mira, sabes que tú eres un ser infinito, tú eres un ser que viene de la fuente, tú eres un alma que puede lograr todo aquello que tú quieras, que tiene el potencial de crear tu realidad, pero como te creo tan poca cosa, pues te hago una predicción, porque eso es lo que está programado dentro de ti. De ahí vendría entonces el destino. Sí es cierto que hay, que tiene que ver con el destino, que está relacionado en el mapa natal, sería dentro de esta lógica que se mueve el concepto de destino, al menos desde lo astrológico y desde enseñanza. Ahora bien, una de las cuestiones que le aporta mucho a este programa, si quieres compartir, es compartir opinión acerca del tema de la astrología y el destino, o la astrología y el libre albedrío, porque eso me permitirá retomar tu misma opinión y propios aportes y comentarios al respecto. Sin embargo, sí quisiera expresar, después de estudiando la astrología y después de unos 3 años siguiendo desde YouTube a los diferentes maestros de las enseñanzas iniciáticas, hace aproximadamente un año yo ya pienso que tengo una respuesta a esa pregunta. Y fíjate que te digo una pregunta. ¿Por qué? Porque la misma enseñanza te muestra de que la verdad absoluta nunca puede estar en manos de una sola persona. Nunca. ¿Por qué? Porque cada persona, bueno, quisiera hacer una reflexión aquí sobre esto. Las personas discutimos mucho acerca de quién tiene la razón. Y yo le diría, se acabó la discusión, la razón la tenemos todos. ¿Pero por qué? ¿Por un asunto de quedar bien con todos? No, porque cada uno de nosotros ve la verdad desde un ángulo. Y es la integración de todas las verdades lo que origina una verdad absoluta, pero raramente se tiene una verdad absoluta. Se puede tener una verdad que integre un mayor número de puntos de vista. ¿Cuál es
la verdad dentro de la cual yo he alcanzado después de tantos años en astrología y ya varios años en enseñanza. Que la realidad acerca de contestar esta pregunta, destino o libre albedrío, está en los dos polos. La enseñanza te dice, no hay que tachar los dos polos, y esto nos está generando claramente una dialéctica, que es libertad o no libertad, vamos a llamarlo, sujeción a un programa o no sujeción a un programa. Y desde mi punto de vista, ambas son ciertas. Ahora tú me podrás preguntar, ¿cómo es eso? Pero si son contradictorias. Mira, el mundo dual, la dualidad, la materia, te pone mucho en esto de tener que elegir uno de los dos polos. ¿Será que esta persona es buena o es mala? ¿Será que este alimento es bueno para mí o es malo para mí? Y en realidad, una dialéctica no puede ser resuelta ni tachando uno de los dos polos y eligiendo uno, ni llegando a un punto medio, porque no es exactamente un punto medio de lo que se trata, es una integración. Y una integración no significa que las dos cosas son verdad al mismo tiempo, significa que hay una misma cuestión que las ubica como una verdad superior y que permite dar una respuesta a esto. Sí, menciono que sí se está entrecortando un poco el audio el vídeo como tal, pero bueno, ya seguramente ustedes están acostumbrados a que cuando se habla de un tema que a yo le causa incomodidad, ¿no? Pues él hace todo lo posible por sabotear el tema. Eso ya yo, es decir, esto a mí no me toma de sorpresa que haya fallas técnicas, y además con Mercurio retrógrado mucho menos todavía. Entonces, vamos al punto, que ¿cómo integramos esto de que al mismo tiempo hay destino y al mismo tiempo de los programas automáticos que tú eres, está sujeto a un destino? Y desde el sujeto en ti, desde el ser en ti, tienes el libre albedrío de cambiar. Esa es la integración de los dos polos. Que ambas cosas en realidad son correctas. Es decir, existe un destino si tú no quieres cambiar nada. Si tú no cambias nada, si tú no haces un viaje interior, no tomas los conceptos de la enseñanza, las herramientas que te permiten ir haciendo un tema de crecimiento, no importa las formas que tomen esas enseñanzas, no importa las escuelas, no importa la filosofía. O sea, el caso es que tomes un camino propio de crecimiento personal para dar respuesta a esos programas automáticos. Entonces, si no haces nada, si no haces ningún camino, por supuesto que la máquina va a trabajar. Es como un avión al cual le pones el piloto automático. Me gusta mucho. Me acaba de llegar ahorita. Mira, este tema del destino del libre albedrío está como un piloto y un copiloto que se montan en avión y comienza el vuelo, ¿no? Traen sus pasajeros atrás, ellos arrancan o inician el vuelo, y ya cuando el vuelo comenzó la fase inicial, ellos ponen todo en piloto automático para descansar un poco, ¿verdad? Bueno, el piloto automático son esos programas. Son esos programas, el piloto automático. Y el piloto automático sería el destino. O sea, si el piloto y el copiloto ponen el avión en piloto automático, ese avión tiene un destino, porque está fijado de antemano. Pero si el piloto y el copiloto durante el transcurso ven que hay algún problema climático, por ejemplo, no sé, digamos, hay nubes sospechosas en el aire, o hay demasiada turbulencia, o hay viento, y ellos pueden decidir cambiar ese ruta para llegar al destino. El destino no es único, en el sentido del símil del avión, pero sí
la realización del destino, si vas en modo automático, pues sí tiene un automatismo, pero si tú vas dentro de lo que sería el ser, pues puedes cambiarlo en el momento que tú quieras. De hecho, desde el momento que tú vas donde un astrólogo y pides una consulta para conocerte mejor a ti mismo, ya estás haciendo un camino de crecimiento personal, ya lo estás comenzando. Y por lo tanto, si tú tienes un automatismo que no te gusta, y es un astrólogo de corte iniciático y no predictivo, y entras para bloquear ese destino que a ti no te gusta, ya lo estás cambiando. O sea, ya estás eligiendo, ¿no? Pero quien hace la elección no puede ser el yo o el ego, tiene que ser el sujeto. Y la única manera de saber la diferencia es teniendo recorrido, no hay otro camino, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, la respuesta a la pregunta es ambas dos. Voy a considerar un poco la gente que está en el chat, que están demasiado, bueno, está bien, ¿no? Bastantes intercambios por el chat, entonces voy a considerarlos ellos también un momentito, a ver dónde lo dejé. Si tengo el ascendente Aries, te costará más controlar tus impulsos, es difícil ser libre. Bueno, ya es cuestión de saberlo. Si tú tienes el ascendente Aries, esa es la forma como el yo, el ego, se manifiesta. Pero dentro de ese ascendente Aries hay la parte evolutiva y hay la parte involutiva. La parte involutiva, que llamamos mala, entre comillas, dentro de esta dualidad, es ser precipitado, ser peleón, ser impulsivo, ser, como dices tú, impulsivo, ser egoísta. Ahora, dentro de la parte buena está el ser un líder, el tener siempre mucha energía, el poder expresar tu ser. Entonces ahí está el tema iniciático, el cómo desarrollar el ascendente, ¿no? Nuria, buenas tardes también. No entiendo la pregunta de Yolanda. ¿Puede haber pirámide en PR? No sé qué es PR. Luz, buenos días desde Uruguay. Raquel y dice, gracias por estar en el directo. Carolina desde España hace una pregunta. Un clarividente me dijo que mi ex me pertenece por destino. Bueno, Carolina, ubico una cuestión. Hay que diferenciar entre lo que es la ruta, el camino de crecimiento personal hacia que tú te apropies de esta nueva era y lo que son los movimientos New Age. Los movimientos New Age son la respuesta del yo frente a la nueva era. Entonces, todo lo que sea New Age o todo lo que tenga forma de nueva era, pero te quite el poder para entregarlo a otro, no es nueva era. Revestido de nuevo para vacunarse o evitar que la nueva era llegue. Entonces es un recurso del yo en ese caso. Cuando un clarividente te dijo que tu ex te pertenece sin seguir leyendo más, ahí te digo, ya hay algo que me hace ruido, que es que nadie nos pertenecemos a nadie, todos somos libres, y ahí te está cortando tu libre albedrío, ¿no? O sea, mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Ya comenta, la palabra libertad es muy difícil definirla. Bueno, si es difícil aquí de definir, la libertad es actuar como tu sujeto o tu ser desea actuar y no como tu yo desea. Esta es mi definición, si te gusta la tomas, si te parece haces otros aportes. Roberto pregunta ¿qué tiene que ver el karma? Roberto desde México. Bueno, el karma es el concepto del hinduismo que tiene que ver con, en la ciencia, la ley de causa y efecto, y lo que en el hermetismo también se llama la ley de causa y efecto, y que está, por ejemplo, en libros como el Kybalión. Desde donde yo entiendo el karma no es un castigo ni es una venganza del universo, es simplemente las consecuencias de lo que tú haces. Desde ese punto de vista, el destino está ligado al karma, porque si tú haces algo,
una consecuencia de ese algo que tú estás haciendo, y por lo tanto eso se va a convertir en el destino. A ver, Karina saludando, muy bien. Dice, soy Piscis, solo una en Libra, ascendente Géminis, que es lo que me acuerda del destino. Bueno, ya hemos hablado del destino, Nuria. En general, de modo particular, pues te invito a hacer una consulta para que te conozcas mejor a ti misma. Ya comenta automatismos como en estado de hipnosis, sí, básicamente. A ver, ¿qué más tenemos? Karina comenta, siempre quebrando barreras en uno mismo, exactamente dando respuesta a tus fallas. Ya respondí tu pregunta, ¿cómo diferenciar lo que quiere el yo o el ser? Mediante un camino de autoconocimiento y de recorrido. Normalmente cuando tú tengas dudas sobre si algo que tú quieres lo quieres desde el yo, desde el ser, pregúntate a ti mismo, ¿para qué quiero esto? ¿Qué necesidad estoy cubriendo? Se profundiza en ti. Es decir, quiero, por ejemplo, hoy quiero abrir 30 minutos más temprano en mi negocio. Está muy bien, pero ¿desde dónde haces lo que haces? Lo haces porque estás angustiado y no tienes ventas. Eso viene del yo, que se ve en escasez y en necesidad. Lo haces desde el ser porque deseas hoy brindar 30 minutos más de tu servicio y de aportar más. Eso seguramente viene del ser. Carolina, desde España, pregunta, ¿qué significa que alguien te pertenezca por destino si ya esto es? Ya esto lo respondimos. Si podemos haber elegido antes de encarnar esta programación, existiría el libre albedrío. Esa es muy interesante, ya esa cuestión que tú pusiste en juego. Ciertamente, cuando nosotros venimos a este plano, ya hemos elegido en dónde vamos a nacer, con qué familia vamos a nacer y qué circunstancias vamos a vivir. ¿Por qué? Porque consideramos que esas circunstancias nos favorecen para nuestro crecimiento como ser, ¿no? Allí ya estamos haciendo un libre albedrío ya. Allá arriba, no aquí, allá arriba. Ahora, sí es cierto que cuando tú quieres llevar la contraria, digamos, a eso que desde el ser has escogido en un plano más etérico o más sutil, problemas para lograrlo. Estás siendo coherente con tu ser, o sea, estás como dividido, ¿no? Aaron dice, la astrología fue una de las enseñanzas que los ángeles caídos revelaron a la humanidad, revelaron con las hijas de los hombres según el libro de Enoch. ¿Okay? Yo tengo la misma información, solo que de formas diferentes, pero es básicamente lo mismo. Ya comenta que pensar del nodo sur en Leo en casa 5, bueno, esto ya se va un poquito del programa, sin embargo, para hacer un mini, te dejo de responder, ubicaría que los nodos tienen que ver no con el destino, como tú preguntas, tú no lo preguntas, sino como tu pregunta hace entrever que eso es lo que quieres preguntar. Los nodos tienen que ver más con el hacia dónde ir. Por ejemplo, si tú tienes ya nodo sur en Leo, por lo tanto, nodo norte en Acuario, tú te tienes que dirigir hacia lo acuariano, hacia la tecnología, hacia la amistad, hacia el saber, hacia todo esto. Ahora, la forma que tú le dejes ese destino es cosa tuya. Es la donde te dirijas, ¿no? A ver, ¿se pueden hacer predicciones correctas? Pregunta Jack. Bueno, asumiendo que eres una máquina biológica, y con partirse bastante el coco se pueden hacer predicciones. Tienes que conocer muy bien a la persona o al país o a la carta natal sobre la cual vas a hacer una predicción, y tienes que asumir que esa persona o ese país o lo que sea que represente esa carta pues no tiene suficiente nivel de conciencia como para elegir por sí mismo.
realmente no me muevo en la astrología predictiva porque ¿cómo diríamos? Su apuesta es bastante, ¿cómo llamaríamos? Deja bastante mal al ser. Es como que, bueno, hacer una predicción puede tener un sentido. Puede tener el sentido bien de verlo como una profecía, que es otra cosa que una predicción. Una profecía es decir, este es el destino que tienes programado, pero en una profecía siempre está el o no, o quizá elijas esto. Esa es otra cosa distinta, profecía, predicción. Ok. A ver, ¿qué otras cuestiones ubican aquí? Pregunta por meditaciones para viaje astral. Yo en eso no tengo experiencia, Jaime. Sí he tenido 3 experiencias que al yo comentarlas con otras personas me han dicho que lo que hice fue un viaje astral, pero no fueron conscientes. O sea, entonces no te puedo decir cómo hice, ¿no? ¿Qué meditación hice? Jack pregunta si todo es programación, ¿quién nos programa? A ver, esta pregunta tiene dos, como toda dialéctica, tiene dos formas de ser respondida. Una desde la conspiración y otra desde fuera de la conspiración, ¿no? Desde la conspiración hay muchas respuestas por allí y yo no quiero seguir ese desde dónde porque normalmente en la conspiración, en las personas que manejan esas cuestiones, se les juega mucho el rol de víctima, ¿no? De esto es lo que nos han hecho otros y por lo tanto pobre de nosotros, nos tenemos que estar. Entonces hay una cosa ahí que a mí me hace daño a la salud, ese tipo de cuestiones. Entonces de ese lado no te voy a contestar. Las programaciones tienen que ver con las que en cierta manera parte tienen que ver con tu destino, o mejor dicho, dije mal. Por una parte tienen que ver con tu evolución como alma, porque claro, lo que tú vienes a encarnar aquí en la Tierra tiene que ver con la experiencia que tú has tenido y con una programación para tratar de darle respuesta a eso, ¿no? Pero de alguna manera, yo te diría que lo importante no es quién nos programa, sino el estar consciente de que hay un programa. ¿De dónde viene ese programa? Mira, viene por un lado de papá y mamá, por otro lado viene de lo que aprendiste en el colegio, de la cultura en la cual vivías, de los sistemas políticos que había cuando tú estabas naciendo, de la música que escuchabas, de lo que te dijeron tus amigos, tus padres, como dije ya antes, los profesores en el colegio, o sea, todo eso va conformando la programación. Jaime, bueno, esto ya fue respondido. Bueno, me alegra que le estén pareciendo muy interesante este programa. Agustina dice, el pedido sea desde la abundancia y no desde la carencia. Mira, Agustina desde España, hoy tienes una oportunidad maravillosa para hacer un pedido desde abundancia con esta luna nueva en Tauro. Aprovechala. Desde la abundancia. Abundancia, hay que entender bien el término abundancia. Abundancia no es tener una cuenta en el banco con 3.000 millones de euros. Es tanta carencia como el que está en la calle, en el piso, lleno de suciedad, de ronches y pidiéndote dinero. Son igualmente carentes ambas personas, solamente que son dos polos de una misma cuestión. Carente y no tiene dinero, o el que se siente tan carente que se forra de dinero, que no va a necesitar, no se lo va a gastar nunca en su vida, porque se siente carente y porque tiene miedo a carecer, o sea que es lo mismo en el fondo. La verdadera abundancia está en el aquí y en el ahora. Mira, abundancia es esto que yo estoy haciendo, que tengo abundante señal de internet para comunicarme con ustedes, y que ahorita a mediodía ya tengo comida ahorita para mi almuerzo. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdadera abundancia. O sea, tener lo que necesitas en el momento en que lo necesites. Berenice desde México dice Urano en casa 8, dice, bueno, todas las personas que me dais datos personales, yo ubico
de estos programas es referirnos al tema del programa, no a una consulta particular. Si queréis una consulta particular, ¿no? Que además yo no soy nada abusador con el tema del cobro y del dinero, pues pueden enviarme una solicitud al correo academiajupiter2015@gmail.com, pues porque digamos ya trasciende el objetivo del programa. Nos dice, opinión personal, creo que para realizar viajes astrales, bueno, esto ya tiene que ver más con el tema de los viajes astrales, ¿no? Entonces, bueno, el tema, entonces, desde este punto de vista, y un poco para resumir, si ustedes quieren seguir haciendo preguntas, pues todavía dispongo de unos minutos más. Los invito a hacer preguntas o simplemente a dar tu opinión y tu comentario. Veo que hay bastantes espectadores en línea y no todos se implican. Bueno, yo los invito a implicarse, que es lo que todas estas enseñanzas originarias nos apuntan. Es lo siguiente. Desde mi punto de vista, entonces, existen ambas cuestiones. Existe tanto un destino que lo realizarás tal cual, como dice, por ejemplo, tu mapa astrológico, siempre y cuando tú no hagas un crecimiento interior, siempre y cuando tú no te dispongas hacia el interior, y hasta el libre albedrío cuando eliges desde el ser, ¿no? Y como en todo, donde están las programaciones, que es en la carta natal, están las opciones también, ¿no? Bueno, gracias por compartir el enlace. Dice, acaba de compartir mi web, academiajupiter.com. Voy a aprovechar a responder otra pregunta que tengo aquí. Comentar sobre mis actividades. En abril voy a compartir pantalla con ustedes. Estoy iniciando una formación que hago todos los años, o que voy a comenzar a hacer todos los años, una formación online de astrología con este enfoque iniciático, o sea, con un enfoque de crecimiento personal y de salir de los automatismos, ¿no? Las clases las hacemos los sábados en la tarde, hora Venezuela. Te brindo material de apoyo en formato PDF muy extenso, muy detallado, bastante didáctico. Te comparto las que se quedan grabados en el canal de YouTube para que las escuches cuando quieras. Y el curso tiene una certificación tanto nacional, avalada por Academia Júpiter, como internacional, avalada por la FEA, Federación Venezolana de Astrólogos. Desde aquí, bueno, aprovecho de hacer un saludo a la FEBE y a su presidente Carlos Dum. Saludos, Carlos. Y bueno, si quieren primero informarse, vayan a la página web, ¿no? Allí está toda la información que necesitas, ¿no? Toda la información que necesitas. Y si quieres ampliar alguna información o algo que no te quedó claro o quieres inscribirte, pues me escribes al correo, ¿no? De hecho, ya estamos iniciando la formación. Ahí hemos comenzado ya las 3 primeras clases, pero hay muy poco que hemos abordado, estamos casi, entonces tengo ahorita dispuesto, porque hay personas que me contactaron luego del inicio de la formación, tengo un cronograma ahorita para recuperar sus clases e involucrarlos, incluirlos en el grupo regular. Y bueno, es cuestión de que me escriban al correo. De hecho, hoy en la tarde, a las 15 horas Venezuela, tengo la primera de esas clases de recuperación para las personas que están iniciando tarde. Entonces, si gustan, pero no quieren hacer por correo, porque eso siempre tarda, o a veces me contactan a través de Facebook y tardamos varios días hablando. Pues si quieres hacerlo más rápido para ingresar ya a la clase de hoy, pues puedes también contactarme al WhatsApp que estoy dejando allí en los comentarios también.
Bueno, si estás interesado, revisa la información y me escribes un WhatsApp para ver si puedes iniciar ya esta tarde. Cosas tenemos aquí. Vamos a ver dónde comenzamos. A ver, ¿dónde lo habíamos dejado? Ajá, el chat. Bueno, Verónica dice, ok, mandamos correo. Bueno, correo o WhatsApp, cualquiera de los dos. Claro, Karina dice que bueno escuchar que podemos cambiar el destino. Esto es lo más importante. Claro, y aquí, o sea, la astrología no es una cuestión que te ubica que eso es lo que te toca y punto, y a callarse la boca y a hacer lo que te toca, ¿no? Esa es es ver la astrología en modo borrego, eso no es verlo en modo iniciático, ¿no? A ver, buenas tardes, ¿cómo podemos conjugar la genética o la genealogía con la astrología? Bueno, Hermes, te ubico que desde la genética, por ejemplo, denme un minutico, desde la genética, te invito a ver las investigaciones que hizo el doctor Bruce Lipton sobre la epigenética y sobre lo que hoy en día se sabe que es el ADN, que es como una antena transmisora y receptora de frecuencia. Entonces, de esa manera siempre podemos cambiar nuestro ADN si nos sintonizamos con otra frecuencia. No es un destino preestablecido la genética. Desde la genealogía tiene que ver con el árbol familiar y ahí Hermes, te invito a ver el programa que hizo mi compañero de Escuela Ética, Pablo Lema, que habla sobre el número Phi, el primer programa. El otro programa que había hablado sobre la genealogía justamente va a ser este viernes, porque él es el experto en ese tema del mapa familiar y cómo se integra desde enseñanza eso, ¿no? Pero sí sé que desde la astrología, la genética, serían eso, o sea, la astrología sería una decodificación de esos programas que vienen en la genética, ¿no? Pero que los puedes modificar, por supuesto, haciendo un recorrido de transformación personal. No vendo pastillas mágicas, no vendo esto de que, entonces hacemos tal meditación y punto, y ya nos iluminamos. No, eso es New Age. O sea, este es un camino para personas con deseo de tener crecimiento personal, dispuestas a ver también y tener a veces que estar cara a cara con tu sombra, que a veces es muy densa y muy molesta, pero también con tu lado luminoso. Roberto, ¿cómo corregir los programas? Bueno, justamente con la astrología abordada desde la enseñanza iniciática. Te voy a poner un ejemplo. Alguien tiene a Marte en el signo de Libra. ¿Qué se le juega a alguien que tiene a Marte en el signo de Libra? Inseguridad, indecisión. Antes de decidir, quiere escuchar lo que tienen que decir los demás. Son de esas personas que dicen, no, que los demás decidan por mí. Entonces, ¿cómo se corrige ese programa? Con la enseñanza iniciática, bloqueando esa falla. Bloqueando esa falla quiere decir dando respuesta desde aquel a dónde que va a ser un bloqueo de esa falla. Es decir, por ejemplo, desde la seguridad en ti mismo. Tomar una decisión, tomarla sin que los demás tomen la decisión, escuchando los puntos de vista de los demás, pero tomando tú la decisión y sintiéndote a gusto. Es decir, esa es la forma de corregir esos programas, ¿no? Pregunta desde España. Uy, pero si hay una cantidad increíble de preguntas, ya va. ¿Existe un destino, o si no, para un país, comunidad o sociedad? Es lo mismo, dice. Porque a todo lo que nazca se le puede sacar una carta astral, incluyendo una comunidad, un país, ¿no? La cuestión es que en los países a veces no está muy claro cuál es la fecha que hay que escoger. En el caso por ejemplo, en el caso de España, pues no es muy claro la fecha exacta en la cual surge el Reino de España como una sola comunidad.
Algunos astrólogos trabajan con la fecha de 1975, bueno, cuando se instaura, entre comillas, la democracia. Son programas colectivos, dice, pero es lo mismo. Dice, ¿cómo terminar con los clanes repitiéndoles desde México? A ver, no terminas con los clanes. Es decir, los clanes tú los dejas tranquilos, o sea, ellos tienen su libre albedrío, los programas. Es decir, tú los programas tienes que, uno, concientizarlos a través de un trabajo de crecimiento personal. Dos, ver en dónde te hacen ruido, en dónde se te forman en una falla, en dónde hacen que te resulte imposible lo que tú quieres lograr. Y ahí, bueno, ahí juega un papel fundamental la astrología, justamente, porque te permite tener un mapa de esos automatismos, ¿no? Y desde los patrones, claro, no los repitas, trasciéndelos. O sea, no es tachar el programa. No es decir, como, por ejemplo, alguien que trae un programa que eso será con alguna frecuencia, un programa de padres tóxicos, por ejemplo. Tengo que aclarar que no hay padres tóxicos, o sea, serían padres que a nosotros nos causan toxicidad, que es otra cosa. Lo que ocurre no es decir, entonces, en vez de elegir a una pareja que sea como mi mamá, entonces voy a elegir la opuesta. Ahí está en la trampa, es el mismo programa, pero desde el otro polo. O sea, el caso es que lo trasciendas y diga, bueno, está muy bien ese programa. Una vez que te des cuenta, que lo entiendas, tienes que entenderlo primero intelectualmente, después comprenderlo, es decir, incluir también la comprensión emocional del asunto. Luego tienes que agradecer a ese programa por lo que te aportó y después tienes que trascenderlo. Es decir, me libero de este programa y lo sustituyo por este otro. Hay mucha gente que sabe mucho de ese tema, ¿no? Y en la caja de Pandora pues han dejado muchos buenos videos que hablan de ese tema, ¿no? A ver, Verónica comenta, yo también quiero entender los secretos de mi carta natal. Bueno, estamos a tu orden, Verónica. Escribes un correo, cuadramos una cita. Esto no genera ningún problema, ¿no? Dice, o sea que venimos con una impronta marcada por los astros, pero si llegamos lo podemos cambiar, exacto. A ver, los astros no es que son los responsables de lo que nos ocurre. Yo esto lo quiero dejar claro. No es que si hay fallas en transmisión con YouTube, como lo ha habido estos días, es por culpa de Mercurio retrógrado. De Jung, lo que ocurre allí no es que sea culpa del planeta, es que lo que estás viendo arriba en el planeta es lo mismo que está ocurriendo abajo. Como es arriba es abajo, es el famoso principio hermético. Pero no es porque Mercurio es el responsable o el culpable, no. Es porque Mercurio te está diciendo, ojo, está la desatención en el ambiente. Y eso es lo que puede causar los problemas con Mercurio retrógrado. No Mercurio, la desatención que nos permitimos cuando Mercurio está retrógrado. Pero sí la podemos cambiar, por supuesto. Para eso es Erika pregunta ¿para qué es el WhatsApp? Bueno, lo coloco si alguien quiere comunicarse conmigo como otro medio de comunicación para consultas o para incluirse en la formación que estoy comenzando en astrología iniciática. Y como, bueno, esta tarde voy aquí en Venezuela, a las 15 horas Venezuela, serían las 15 más 6, 21 horas en España. Comienzo unas clases para recuperar las personas que han iniciado o que me han pedido comienzo, pero ya tienen 2 o 3 clases tarde, pues para recuperar las clases y que puedan comenzar con el grupo regular lo antes posible, ¿no? Jack dice, es una pena que no nos enseñen la astrología. Bueno, estoy plenamente de acuerdo con eso, Jack, pero bueno, no interesa. O sea, la escuela no está diseñado para libre, próspero y sabio. Está diseñado para ser uno más de la fuerza de trabajo, punto. Y para que repitas sin cuestionarte todo lo que te diga un profesor. Tenemos muchísimos comentarios, ¿no? Dice,
automatismos y programas que los astros marcan, pero somos nosotros los que tomamos las decisiones. Conocernos más importante lo de la vida. Es lo más importante, conocerte a ti mismo. Sin eso no puedes lograr más nada. Leo 7 dice, ¿por qué fallan los aparatos electrónicos con Mercurio retrógrado? A ver, esta es una pregunta muy interesante. Y de cierta manera sí tiene conexión de hoy. Aunque parece que estuviera desconectado, sí guarda relación con el programa de hoy, fíjate. ¿Por qué? Porque es el libre albedrío de los aparatos, en cierta manera, o de los que los usamos, fíjate. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Mercurio avanza más lentamente, todo, eso te lo enseñan, por ejemplo, todas las culturas iniciáticas, por ejemplo, los de esto, ¿no? Sobre que todo está vivo. O sea, este PC que tengo frente a mí está vivo porque son átomos que tienen una frecuencia vibratoria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Mercurio también tiene una frecuencia vibratoria y cuando va en retrógrado cambia su frecuencia. Cuando llega aquí a la Tierra hace que los aparatos puedan fallar. Pero cuando nosotros decimos, ay, pues ¿qué tiene que ver Mercurio con mi radio o con mi PC? Entonces estamos en una de separación, o sea, nosotros todos somos una sola gran cosa, que es lo que llamamos Dios. Entonces, cuando nosotros nos vemos desde la separación, es cuando hacemos este tipo de preguntas, que tienen que ver una cosa con la otra, que somos lo mismo, básicamente. Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Selene saludando, saludos Selene. Marte, Plutón están fuertes, en algún punto de tu carta pueden ocurrir accidentes. Quiere decir que los planetas influyen, exacto, esa es la palabra, influyen. La frecuencia que permite que eso pueda llegar a ocurrirte. Pero fíjate, bueno, Marte, Plutón genera energías muy fuertes, ¿no? O las cuadraturas, por ejemplo, generan energías muy fuertes, ¿no? Pero para que tú tengas idea de cómo resolver los temas, por ejemplo, el sábado pasado yo transmito un programa en mi propio canal los sábados a las 17:30 horas Venezuela, que lo llamo sábados iniciáticos, los invito a participar si acuerdan. El sábado pasado tuve problemas de transmisión, pero no porque Mercurio retrógrado tuviera la culpa, sino porque Mercurio estaba transmitiendo frecuencia vibratoria que huye o hace que eso pueda presentarse. Ahora, ¿cómo se da respuesta a eso desde enseñanza? Fíjate, yo dije que iba a hacer el programa, ¿verdad? Y no cumplí con mi palabra. Eso me genera una mancha dentro de mi palabra, dentro de mi crédito que me doy con el universo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como genero un agujero negro allí, por donde se pueden filtrar más cosas, ¿y cómo lo tapo? No solamente recupero el programa original que iba a hacer, que lo voy a hacer este próximo sábado, donde vamos a tocar este mismo tema, pero claro, cada programa es distinto y genera otra pregunta, sino que además me ubicaré a hacer un largo circuito y de sostener ese crecimiento cuando tú has visto que tu falla en el desde dónde estás haciendo las cosas te impidió hacer algo. Entonces, bueno, lo que haces es detectar la falla, ver de qué forma una falla, resolver la falla desde el bloqueo de la falla y generar un largo circuito que te permita que tú no te identificas con esa falla. Entonces voy a hacer un programa, probablemente el día domingo, todavía estoy cuadrando las fechas, en donde, por cierto, voy a hablar de las esfinges, que es un tema fundamental en la enseñanza, y que tiene que ver con lo que me ocurrió a mí el sábado pasado cuando quise transmitir. Vamos a ver si podemos responder a todo, porque realmente yo agradezco muchísimo, de verdad, toda la acogida que tiene el programa y la cantidad de preguntas y de comentarios que hacéis. Muchas gracias, de verdad, a todos, porque desde México, Miranda,
nos pregunta, nos pregunta, ¿los planetas retrógrados en la carta marcan el carta que traemos? No entiendo bien la pregunta. A ver, un planeta retrógrado tiene una función cuando está directo. Tengo algunos videos en mi canal que hablo sobre los planetas retrógrados y sobre su... Si en algún momento podemos hablar de ellos también, pero eso sí se va un poco del programa. Lo que puedo decir de alguna manera el planeta retrógrado nos hace interiorizar un poco más el planeta. O sea, no vivirlo hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Un karma, algo que no hemos resuelto, exacto, y que se vuelve a poner en juego de nuevo. Bueno, gracias por poner los contactos. Esto tiene a las 3 de la mañana. ¿Qué efecto tiene las 3 de la mañana sobre el ser humano de acuerdo al medio astral? ¿Idea desde dónde se generó ese mito, Aarón? No lo entiendo. Yo a las 3 estoy durmiendo como un bebé. O sea, no me despiertes a esa hora. Gracias por participar. Jack, aclaro una cuestión. Ok. Hola, Marlene. Buen día. Bueno, entonces dirigiéndome hacia... o iniciar el final del programa, pues te invito, si quieres hacer pregunta adicional, que todavía hasta que haga el cierre estoy respondiendo preguntas o comentarios. Te invito a conocerte a ti mismo a través de una consulta astrológica, a través de este enfoque, o te invito mucho mejor todavía, o ambas cosas, si así lo decides, a sumarte a la formación en astrología iniciática, que te va a permitir pues ver las cosas desde un ángulo muy distinto al que estás acostumbrado a verlo. Igualmente te invito pues a, si te ha gustado el vídeo, darle un me gusta. Suscrito a la caja de Pandora, pues suscríbete para que nos ayudes a llegar al 500.000 de suscriptores. Si te gusta el programa miércoles de hermetismo, pues sintonízame todos los miércoles. Y los sábados, canal de YouTube, que está con mi nombre, Juan Carlos Pons, lo ubicas muy fácilmente. Bueno, pues más nada, desde aquí, darles un gran abrazo desde Caracas, Venezuela, mencionando pues que... A ver, Leo tiene otra cuestión aquí. Carlos, ¿cuál es mi sol, ascendente, luna? Yo soy solar Capricornio, Cáncer y luna en Sagitario, ¿no? Y esto es desde donde se hace este tipo de astrología iniciática. Fíjate, Leo, para que veas cómo la hacemos, ¿no? Desde mi sol en Capricornio, una persona fastidiosa, aburrida, restrictiva, negativa, pesimista, siempre poniendo reglas, normas cuadradas, etcétera, todas estas cuestiones. Pero desde mi luna en Sagitario, por ejemplo, permite ser más divertido, ser más espontáneo, de la risa, generar otra vibra. Cuando veo que el sol está muy montado en una situación, inmediatamente me acuerdo que tengo la luna en Sagitario. Por lo tanto digo, bueno, vamos a tomarnos las cosas con filosofía y con humor. Entonces, claro, desde esa onda, desde esa buena vibra, es como tú puedes salir de una situación solar que de repente es más difícil para ti, ¿no? Sobre todo en los casos que tenemos cuadratura Sol-Saturno, más aún, ¿no? Capricornio. Bueno, entonces, bueno, sin añadir, pues agradecer todos por la presencia en el programa, especialmente porque entiendo que esta no es una hora muy cómoda para en América porque es de mañana y en Europa porque es la hora que están haciendo la siesta, pero bueno, consideren que pues transmite muchos programas diariamente y bueno, hay una parrilla ya en Excel de transmisiones que ya están programadas con antelación de personas en la caja de Pandora, pues entonces de alguna manera pues yo no puedo
transmitir a la misma hora, ¿no? Entonces, bueno, igualmente yo me acomodo, busco el mejor horario, el que más convenga a todos, ¿no? Bueno, sin más, entonces lo saludo desde aquí, y seguimos en contacto a través de este programa. Y bueno, si tenéis algún tema que les interese, también sirve que las redes sociales, sobre qué tema te interesaría, porque de pronto podemos canalizar más la energía hacia esa cuestión. Hasta el próximo miércoles y nos despedimos con un abrazo muy caluroso a todos. Hasta luego y feliz día. Chao.